La mayoría de nosotros usa la palabra vándalos para hacer referencia a personas que destruyen el bien público. Pero en realidad esa palabra tiene un origen diferente. Se refiere a uno de los 3 pueblos que originó la caída del gran imperio romano. Entre los godos, los vándalos y los más conocidos como los bárbaros, lograron que un imperio que parecía firme y que nada lo podía hacer caer, fuese completamente destruido. En esa pintura que ahí aparece se muestra el saqueo de Roma por parte de los vándalos en el año 455 después de Cristo. Pero los problemas para este imperio romano habían venido desde antes. 25 años antes de esto que aparece ahí de esa imagen, en una ciudad de este imperio, en Hipona, también se produjo un saqueo. Y en ese lugar estaba un hombre que había entregado su vida a Jesucristo, Agustín, conocido como el doctor de la iglesia, uno de los teólogos más grandes, y que, entre paréntesis, parte de la doctrina de salvación que estudiamos en la mañana tiene que ver mucho con los estudios que este hombre hizo. Este hombre, Agustín de Hipona, vio que el imperio ya estaba en una crisis y vio que si bien se hacían esfuerzos por tratar de mantener todavía la cohesión, pueblos extranjeros pronto dejarían en ruinas lo que alguna vez había sido el orgullo de Roma. Incluso antes de él, en el 410 después de Cristo, Roma ya había sido saqueada, luego de 800 años en los cuales jamás esa ciudad había sufrido esos problemas. ¿Cómo podría este hombre alentar a sus conciudadanos para ser librados del temor a estos vándalos? Este hombre plasmó sus respuestas en un libro que escribió y le puso por título La ciudad de Dios. Y creo que el día de hoy una pregunta como esta para nosotros también es importante. ¿Cómo podríamos nosotros estar librados, ser librados del temor a los vándalos? Y no me refiero, por si acaso, solamente a la definición estrecha de aquellas personas que destruyen todo, sino que cómo nosotros podríamos ser librados del temor a pensar que nuestra manera de vivir, nuestra forma, nuestro estatus no podría ser quebrantado de alguno u otro momento sin nosotros tener idea. Y creo yo que parte de esto es la respuesta que este mismo hombre dio y que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en la lectura que recién tuvimos. En Apocalipsis capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre bendito, vamos a esta hora a tu presencia en el nombre de Jesús. Y queremos pedirte que tú nos puedas dar el privilegio de tener una esperanza que no sea quebrantada por los problemas y las adversidades que nosotros vivimos acá en esta tierra. Señor, queremos tener una esperanza inquebrantable, y el único que la puede otorgar eres tú. Pedimos tu bendición a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Una esperanza inquebrantable que te hace libre del temor a los vándalos.
Me gustaría que el día de hoy pudiésemos ver tres cosas. ¿Cuál es la fuente de nuestra esperanza? En segundo lugar, ¿cuáles son los beneficios de la esperanza que nosotros tenemos? Y en tercer lugar, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener esta esperanza? La fuente de nuestra esperanza, los beneficios de esta esperanza y la forma en la cual podemos tener esta esperanza. Y eso creo que está descrito acá. ¿Cuál fue la respuesta de San Agustín, de este hombre, de este teólogo, ante sus compatriotas, sus conciudadanos ahí en Hipona, cuando sabían que esa ciudad prontamente iba a ser destruida y que ningún esfuerzo lo iba a poder ayudar, que el imperio romano, que los ejércitos romanos eran incapaces ya de luchar contra sus enemigos? Y este hombre dijo: es la ciudad de Dios. Lo que está descrito acá en Apocalipsis capítulo 21. Esa es la esperanza firme. Y me gustaría entonces que pudiéramos ver lo primero, la fuente de nuestra esperanza. Dicen ahí los versículos 1 al 3, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La esperanza cristiana no está basada en la habilidad humana de un gobierno humano para crear condiciones necesarias de gobernabilidad, estabilidad y civilidad, sino que la esperanza cristiana está basada en Dios mismo. Que Él va a arreglar lo que el ser humano a través de la historia ha intentado, pero no ha podido hacer. Fíjense ustedes que acá lo que está diciendo Juan es que vea algo nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Una renovación de las cosas. Y mi amado hermano, esto tiene que darnos profunda esperanza, porque hay personas que están alarmadas con todo el tema del daño que el ser humano le ha hecho a este globo terráqueo. Pero Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo destruido, todo lo afectado, todo lo dañado en este planeta Tierra nuestro, Dios está diciendo que lo va a restaurar. Juan nos está diciendo que esto no es una idea que él tuvo, no está diciendo que él de pronto se empezó a poner a filosofar acerca de la vida, sino que dice que por medio de una revelación de Dios, él vio esto. Él dice: vi un cielo, no me lo imaginé, no fue algo que yo pensé o creí, no fue algo que yo de pronto escribí como una buena novela, sino fue algo que yo vi, dice Juan. Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él lo había dicho antes, cuando estaba en Hechos 4:20 dando testimonio del Señor Jesucristo con Pedro al lado, dijo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en su primera carta de Juan, cuando le escribía a la iglesia y explicaba en qué consistía el Evangelio y por qué el Evangelio debe ser creído, él dice esto: la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1:2. Y esto es lo que está diciéndonos Juan. Hay una esperanza, y esta esperanza tiene una base y un fundamento, y este fundamento es que Él vio algo, un cielo nuevo y una tierra nueva, una tierra renovada, diferente a todo lo que nosotros conocemos. Y fíjense lo que continúa diciendo, versículo 2. Y yo, Juan, dice, vi, y como dice, la santa ciudad. La historia de la humanidad comenzó en un jardín, y la historia de la humanidad en la eternidad estará en una ciudad. Pero no una ciudad como Santiago, no una ciudad como Caracas, no como una ciudad como Nueva York o como alguna de las capitales de otros lados del mundo, sino que va a ser una santa ciudad. En el libro de Apocalipsis, amados hermanos, se describen 3 ciudades. Usted puede buscar ahí y se va a dar cuenta que la expresión ciudad se usa en el libro de Apocalipsis para referirse a 3 cosas. En primer lugar, se utiliza para hablar acerca de Jerusalén, que entre paréntesis el autor Juan, el autor del libro de Apocalipsis, le llama de esta manera: Sodoma y Egipto a la Jerusalén terrenal.
En segundo lugar, Juan utiliza la palabra ciudad para hacer referencia a la misma ciudad de Roma, aquella gran capital que gobernaba en ese tiempo y que cuando Juan estaba vivo era inexpugnable. Nadie podía vencer a este gran imperio, nadie podía derrocar a esto. Pero como ya hemos dicho, después esta ciudad, después todo este imperio se derrumbó completamente. Y también se le llama a esa ciudad de Roma la Babilonia, o como ustedes seguramente habrá leído, la Gran Ramera. Pero el tercer uso que Juan hace acerca de la palabra ciudad es para referirse a la ciudad de Dios. Y si usted tiene ahí su Biblia, por favor acompáñeme a Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 12, porque acá vemos la primera referencia a esta ciudad celestial cuando Juan le escribe, mejor dicho, cuando el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de Filadelfia. Y les dice así en el capítulo 3, en el versículo 12, Apocalipsis 3:12, y léalo por favor conmigo si lo tiene, léalo para beneficio de todos. Dice así la palabra del Señor: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Juan está viendo una esperanza, y si usted nota lo que está diciendo tanto acá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, como en el capítulo 21, habla de algo que desciende de arriba hacia abajo. Y ese es el fundamento de nuestra esperanza. Nuestro fundamento de esperanza y el anuncio cristiano es este. La esperanza cristiana es que el arreglo va a venir de arriba hacia abajo. No va a venir de abajo hacia arriba, como muchos piensan. El pueblo logrando llegar a acuerdos para que la cúpula directiva logre decir lo que tenemos que hacer. No, esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es el pueblo, nuestra esperanza no es la cúpula directiva. Nuestra esperanza es más arriba. Es Dios mismo, viniendo a arreglar todo lo que nosotros no hemos podido arreglar. Agustín estaba enfrentando una época bien difícil en este imperio. Y él se dio cuenta del desmoronamiento que estaba habiendo. Si bien había muchas personas que habían aceptado y habían profesado exteriormente el cristianismo, en el fondo esa sociedad romana no había sido influida realmente por el cristianismo. Aproximadamente el 320 después de Cristo habían cesado las persecuciones contra el cristianismo. 10 persecuciones, 10 distintos periodos negros. Y la iglesia había gozado de aproximadamente 100 años de paz. Pero de pronto Agustín vio la situación y se dio cuenta que eso no iba a ser permanente. Que esa tranquilidad, esa paz que se había logrado para la iglesia y para todos los ciudadanos romanos no iba a ser estable. Y es en ese momento que él le dice y escribe en este libro, La ciudad de Dios, lo siguiente: el bien y el mal es común a buenos y malos, porque Dios castiga juntamente a buenos y a los malos. Y él contesta: ¿por qué Dios castiga a los buenos? ¿Por qué Dios a los cristianos los toca con todos estos problemas y estas dificultades? Él les dice lo siguiente: el Altísimo opera para que de este modo se conozca el hombre a sí mismo, el cristiano a sí mismo, y aprenda a amar a Dios con virtud y sin ningún interés. Él les dice a los cristianos lo siguiente: si tú has perdido tus bienes materiales, eso no ha disminuido ni un ápice las riquezas que tú tienes en Cristo. Y hermano, es bonito y es fácil decir eso cuando nosotros no estamos viviendo en un tiempo, a lo mejor cuando nuestras propiedades o lo que tenemos, lo que hemos cuidado, está ahí intocable. Pero para estos cristianos que estaban viviendo y estaban a las puertas ahí de una nación enemiga, esto eran palabras importantes. La fuente de nuestra esperanza es Dios mismo. Nuestra fuente de esperanza viene de arriba hacia abajo. Es Dios arreglando el problema del hombre. Esa es la ciudad de Dios, no la ciudad de los hombres. Pero me gustaría ahora pasar al segundo punto, que consiste en hablar de los beneficios que nosotros tenemos en esta esperanza maravillosa. En los versículos 4 y 5, y léalo conmigo por favor estos versículos. Dice así, Apocalipsis 21, 4, 5: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos.
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Enjugará Dios, versículo 4, toda lágrima de los ojos de ellos. Toda estabilidad, alegría, expectativa que podemos obtener en este mundo es frágil e incierta, ¿no es cierto? Sin embargo, en Dios tenemos una esperanza que traspasa las limitaciones físicas y las limitaciones temporales. Tenemos una esperanza que nos promete dos cosas en estos versículos: la destrucción de la miseria humana y la plena satisfacción en Dios. La destrucción de la miseria humana y la plena satisfacción en Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quién? Dios. ¿Sabes? Estuve leyendo hoy día en la mañana un poco acerca de la obra de Pablo Neruda. Un autor escribió el libro, este libro, Poesía y estilo de Pablo Neruda. Y él trata de describir un poco la manera en la cual escribe este gran poeta chileno, y dice lo siguiente: a través de los años en la vida del poeta se va agravando progresivamente un sentimiento de melancolía hasta llegar a la angustia. Él dice lo siguiente: en sus poemas hay manos, pies cortados, trenzas, pelos, uñas, máquinas y partes de máquinas, utensilios sueltos y despojos. A modo de ejemplo, uno de sus versos: como un naufragio hacia adentro nos morimos, como ahogarnos en el corazón, como irnos cayendo desde la piel al alma. Este autor, el autor de este libro, dice: el poeta sufre un apocalipsis sin Dios. Un apocalipsis perpetuo que está en la raíz de la vida, pues toda vida es movimiento, y todo movimiento es cambio, y todo cambio es pérdida de la entidad cambiada. Y él exclama y dice: si lo presidiera siquiera un Dios terrible y justiciero, cuando no un Dios compasivo. Acá tenemos un hombre con grandes habilidades, con grandes capacidades, que ha quedado marcado a fuego en la historia de nuestro país. Pero que cuando se describe su obra se ve a un hombre que progresivamente su corazón se va volviendo y envolviendo en la angustia. Por eso estas palabras bíblicas tienen tanto sentido. Nuestra esperanza está en la ciudad de Dios, porque Él va a destruir la miseria humana. Y a eso es lo que está diciendo el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay tantas causas diversas para las lágrimas. Un amor quizás no correspondido será para algunos. La partida de un ser querido. O una conciencia que luego de un tiempo tiene un remordimiento de una situación en el pasado que no puede borrar. Hoy día en la mañana también leí acerca de esto. En el diario La Tercera se hablaba de la historia de un hombre de 38 años, Gonzalo. Y se llamaba Saqueo bajo 4 ruedas. Y decía lo siguiente: este hombre vivía en el sector de San José de la Estrella, y el sábado 19 de octubre estaba tocando su cacerola. Y de pronto se dio cuenta que se había abierto el supermercado, no porque lo habían abierto, sino que lo saquearon. Y él dijo: esta es mi oportunidad. Fue a su casa, sacó su vehículo, tomó su vehículo, entró y sacó todo lo que pudo, y llegó con el auto cargado, el auto que sacó este año y que está pagando las cuotas del auto, y llegó con el auto cargado de mercadería a su casa. Cuando lo vieron en la casa le dijeron: ¿qué estás haciendo? Pero ¿sabe lo que más me impresionó de la historia de este hombre? No tenía prontuario ni nada. Creo que eso muy bien relata lo que nuestro hermano Rafael compartía en la mañana, de la corrupción del ser humano. Él dijo lo siguiente, escuche: yo sabía en el fondo que estaba haciendo algo malo.
Hay una conciencia en el hombre que muchas veces luego se transforma en un remordimiento, y este remordimiento puede transformarse en un genuino arrepentimiento para con Dios, donde llevamos todos estos remordimientos y todas esas culpas de las cuales somos culpables y le decimos: Señor, acá estoy con todas mis culpas, perdóname. O podemos ser consumidos por un remordimiento sin hallar jamás una esperanza. Todo hombre tiene una esperanza en la ciudad de Dios, porque a pesar de que sea culpable de dañar a otro física y mentalmente, puede encontrar un perdón en Dios que no solamente olvide y ponga una orden de alejamiento, sino que acoja y reciba. Toda mujer que pone su esperanza en la ciudad de Dios, a pesar de que haya sido violentada sexualmente cuando era pequeña, podrá ser consolada no solo de los recuerdos tiranos de la niñez, arrebatada con fuerza, sino que va a poder ser librada de la amargura y la sed de venganza que corroe su propia alma. Mi amado hermano, ¿acaso la violencia no produce más violencia? ¿Y acaso la venganza no corroe a aquel que la está teniendo en el corazón? Las personas piensan que van a ser libertadas si logran hacer justicia. No lo van a hacer. Este versículo 4, yo me imagino a nuestro Dios bajando, acercándose a nosotros, mirándonos ahí en nuestro llanto desconsolado, haciendo que nuestra cara se levante y con su propia mano tomando nuestras mejillas y sacando y secando nuestras lágrimas. Y luego de eso tomándonos y abrazándonos y diciendo: yo soy tu consuelo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Hay lágrimas en tu historia de vida? ¿Hay recuerdos que te marcaron a fuego y que de pronto a lo mejor despiertas o sueñas con ellos y piensas: qué difícil? Dios va a enjugar toda lágrima. Muerte, llanto, clamor, dolor. Las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa de nuestro Dios. Pero fíjense cómo continúa. Y el que estaba sentado en el trono, versículo 5, dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La fuente de nuestra esperanza es Dios. Y los beneficios de esta esperanza, como decíamos recién, es que en primer lugar Dios va a destruir la miseria humana, pero en segundo lugar, como está describiendo este versículo 6, Dios nos va a dar plena satisfacción. Nuevamente la Biblia utiliza esta figura de la sed, del beber agua y de ser satisfecho, no para describir obviamente nuestra sed física, sino para describir nuestra sed espiritual. El mismo autor de Apocalipsis dice en el capítulo 7, versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 17. O como dijo el mismo Señor Jesucristo antes de esta revelación en el Evangelio de Juan 7, versículo 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Te estás tomando, mi amado hermano, de la fuente de una esperanza que te va a librar del temor? ¿Estás apropiándote en tu vida de aquellos beneficios que Dios promete para aquellos que están en Cristo? Que vamos a ser consolados por Dios y, como estamos diciendo acá, vamos a tener plena satisfacción en Él. Mi amado hermano, esa es nuestra esperanza. Este es el mensaje que nosotros necesitamos el día de hoy anunciar. Oramos para que nuestro país pueda mejorar en la situación que se encuentra. Pero, mi amado hermano, si usted puede buscar en internet, se va a dar cuenta que no hay lugar en el mundo donde no haya problemas. No hay lugar en el mundo en el cual hayan pasado 100 años y no hayan habido disturbios. Usted puede buscar países desarrollados: Suiza, Suecia, Nueva York, Francia,
Y se va a dar cuenta que cada cierto tiempo vienen situaciones que llevan a la gente a la incertidumbre y al temor. Por eso aquí estamos viendo la fuente de nuestra esperanza, es Dios mismo. Hemos visto los beneficios de esta esperanza. Dios va a sacar la miseria humana y Dios puede dar plena satisfacción. Pero me gustaría terminar revisando lo que dicen los últimos 2 versículos acerca de la manera de tener esta esperanza. Versículos 7 y 8. Y quiero pedirle que me ayude ahí a leer también. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sin perder ese pasaje, por favor, vaya a Apocalipsis capítulo 2 y usted se va a dar cuenta de esto, que a cada una de las iglesias, independientemente si han sido muy buenas o muy malas, en cada uno de los mensajes que se le da a la iglesia se hace esta promesa a los que vencieren. Capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11, a la iglesia de Esmirna: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el capítulo 2, versículo 17 ahora, para la iglesia de Pérgamo, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Capítulo 2, versículo 26, a la iglesia de Tiatira: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En el capítulo 3, versículo 5, para referirse a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3:12, a la iglesia de Filadelfia: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. E inclusive a la iglesia de la Odisea, versículo 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Se imagina a un rey invitando a un súbdito rebelde a compartir su trono? ¿Se imagina esos tronos majestuosos y que de pronto ese rey tan digno, tan perfecto, vea a uno de sus súbditos tan rebelde y le diga: ¿sabes qué? Ven y siéntate un ratito aquí conmigo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La esperanza gloriosa que nos puede librar de cualquier temor en lo que podemos perder en esta vida está en Jesucristo. Al que venciere, dice 21:7, heredará todas las cosas, y dice: y yo seré su Dios y él será mi hijo. Una relación filial, una relación familiar, una relación cercana. Y ahí uno entiende por qué el Padre y el Hijo nos están invitando a sentarnos en su trono. Porque ya no somos un siervo, somos hijos de Dios. Y uno a su hijo lo deja hacer cualquier cosa. Uno a su hijo, si tiene un auto, lo deja ahí manejar, ¿no es cierto? Y podrá hacer que el hijo sea pequeño y ensucie el auto, y el papá dice: no importa, yo lo voy a limpiar, pero es mi hijo y quiero que esté acá conmigo y disfrute de lo que yo tengo. La forma de tener esta esperanza es para aquellos que están en Cristo. El que venciere es aquel que permanece en Cristo. El que pasa el tiempo, el que pasan los años y permanece aferrado en Cristo. No aquel que duró un tiempo nomás en el Evangelio, sino aquel que está unido a Jesús a través del tiempo. Y pueden ser que vengan problemas, pueden ser que vengan dificultades. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿estás dispuesto a permanecer aferrado a Cristo con todo tu ser?
¿Quieres que en tu vida pasen las décadas, pasen los años? Bueno, no, pastor, no quiero que pasen las décadas. Bueno, van a pasar igual, si el Señor no viene antes. Pero ¿quieres que pasen y tú mantenerte unido a Cristo? Decir, pueden ser que muchas cosas cambien en mí. Puede ser que cambie del lugar de donde viva. Puede ser que al mirarme al espejo cambie obviamente mi fisonomía. Puede ser que mi situación económica y mi situación familiar cambie. Pero hay algo en mi vida que quiero que jamás cambie. Y es que Cristo sea mi Señor. Y yo permanecer y estar unido a Él a través de las décadas de mi vida. Porque esta esperanza no es para todos. Y tristemente eso es lo que dice el versículo 8. Versículo 8, 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Me gustaría solamente dar una pequeña definición de estos 8 términos que aparecen acá. Cobardes. Literalmente significa los que tienen miedo. Son aquellos que se alejan de Cristo por temor. En los momentos difíciles se alejan de Jesús. Incrédulos o infieles son aquellos que también se alejan, pero se alejan por otras causas. Son personas que parecieron ser confiables, pero en el fondo eran indignos de confianza. Mi amado hermano, por eso es tan importante permanecer en Cristo, y es parte de una doctrina que estudiaremos más adelante, la perseverancia de los santos. Los que son cristianos no son aquellos que oran un rato y lloran. Los que son cristianos son aquellos que permanecen unidos a Cristo a pesar de todas las pruebas y dificultades en su vida. Los abominables son aquellos que se entregan a diversos pecados. Cuarto lugar, homicidas. No hace falta ninguna explicación. Quinto, fornicario. De aquí viene la palabra porneia, de donde deriva la palabra pornografía. Son aquellos que se entregan a la inmoralidad sexual. Hechiceros, literalmente significa, o viene de la palabra fármacos, y se utiliza para hablar a aquellos que practican la magia por medio de las drogas. En séptimo lugar, idólatras. Bueno, toda clase de idolatría, incluso los que idolatran el dinero. Mentiroso. La palabra es pseudo cristiano. Los que su vida es solamente una fachada. Y la Biblia describe que todos aquellos van a estar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia describe que va a haber un juicio al final. Dios perfecto no va a necesitar las cámaras. No va a necesitar testimonios de testigos. Él, con su sola omnipresencia, omnipotencia, va a conocer cada situación. Y no solamente las acciones externas, sino que, como decía nuestro hermano Rafael, incluso las intenciones del corazón. Él va a lograr analizar cada motivo y Él va a ser el juez justo. Y en todos aquellos que van a estar condenados por la eternidad no va a haber ninguna injusticia en Dios, porque todos aquellos no van a ser condenados injustamente, sino que van a ser condenados por sus propios pecados. ¿Cómo podía entonces Agustín alentar a los ciudadanos de Hipona que iban a ser prontamente destruidos? Déjeme ir un poco antes. Este hombre, Agustín de Hipona, no nació cristiano. Su madre era cristiana, pero él, a medida que iba creciendo, escuchaba el mensaje del Evangelio y él se fue alejando. Su corazón se fue endureciendo. De hecho, él llegó a decir así en su biografía: yo era el hijo de las lágrimas de mi madre. Este hombre estudió letras, le gustaba el teatro, le gustaba pasarlo bien, y estudió retórica. Era un hombre que cuando hablaba en público toda la gente lo admiraba, y de hecho obtuvo un puesto de primera importancia en la ciudad de Roma. Ahí estaba este hombre viviendo en la plenitud de su vida, disfrutando al máximo, hasta que cuando tenía 31 años de edad, de pronto dice que estaba en la casa de uno de sus amigos y él escuchó a un niño a lo lejos que decía esto: toma y lee.
Y en ese momento ese hombre abrió Romanos 13. Y lo quiero invitar ahí. Versículos 13 y 14. Romanos 13, versículos 13 y 14. Escuchó esa frase de un niño. Él tenía una Biblia y dijo, voy a leer la Biblia. Toma y lee. ¿Qué cosa más rara? ¿Sabe que Dios hace cosas tan raras? De pronto Dios utiliza algo tan pequeñito para llamar a alguien a Cristo. Y uno humanamente no lo puede explicar. Porque es la obra sobrenatural de Dios. Es Dios en búsqueda del hombre. Y leyó estos dos versículos, Romanos 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe lo que pasó en el corazón de Agustín? Dice, ese soy yo. Ese que está viviendo en borrachera, en glotonería, aquel que está disfrutando la vida a concho, como dirían en Chile. Pero en el fondo de su corazón no había plenitud. Y en ese momento él se dio cuenta que había provisto durante todos esos 31 años para los deseos de la carne. Y en ese momento dijo, quiero vestirme del Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Lo glorioso de la ciudad de Dios no son las calles de oro. No es el mar de cristal. ¿Que va a ser maravilloso? Va a ser maravilloso. ¿Amén? Amén. Pero eso es lo extra, hermano. Eso es lo adicional. Lo glorioso de la ciudad de Dios no va a ser que vamos a ver al apóstol Pablo ni a Moisés. Y vamos a entrar en debates teológicos. ¿Qué quisiste decir con esto? Esto otro no. Lo maravilloso es que Dios mismo va a estar ahí. Y Él va a enjugar la lágrima de los ojos de ellos. Por lo tanto, mi amado hermano, la ciudad de Dios es nuestra esperanza también el día de hoy. O como dijo también nuestro Señor Jesucristo, háganse tesoros en el cielo, donde el orín, la polilla no pueden corromper, donde el ladrón y el vándalo no pueden destruir. Padre, gracias te damos a esta hora. Gracias, Señor, por la promesa de Cristo. El libro de Apocalipsis termina, Señor, describiendo esta ciudad preciosa. Esta ciudad maravillosa, la ciudad de Dios. Señor, y que pongamos ahí nuestra esperanza. Todos queremos tener nuestros bienes. Todos quisiéramos cuidarlos. Pero no hay ningún seguro, ni de vida, ningún seguro catastrófico, ningún deducible que pueda garantizarnos que no vamos a tener pérdidas en este mundo. Pero, Señor, nuestra esperanza está puesta en el cielo, en tu ciudad, donde tú morarás y vendrás a habitar con nosotros. Señor, ayúdanos a descansar en esta promesa. Ayúdanos a que nuestro corazón obtenga en este momento un reposo y una paz que nada en este mundo la puede dar. Ayúdanos, Señor, a mirar y ver a lo mejor los conflictos, los problemas, pero mirarlo de una nueva perspectiva. Y ayúdanos, Señor, a transmitirle esto a nuestros hijos, porque lo más valioso que ellos van a tener es tenerte a ti y tener una esperanza viva puesta en nuestro Dios. Te agradecemos a esta hora, Señor. Y queremos pedir tu bendición y tu gracia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré con
aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor